Hola, buenas tardes. Si f y g son las funciones cuyas gráficas se ilustran y sean u de x igual a f de x por g de x y v de x igual a f de x sobre g de x, encuentre, inciso A, u' de 1 e inciso B, v' de 5. Eso para el tema regla del producto y cociente. Ok, acá antes de empezar podemos decir que cualquier recta lineal podemos escribirla como y igual a mx más b. ¿Sí? La derivada de y en ese caso sería la pendiente m. Ok, entonces lo que vamos a trazar, si ven en las gráficas, pues todas son rectas. Quiere decir que al calcular la pendiente estoy calculando la derivada de la función. Vamos a trazar unos puntos, por ejemplo, este lo vamos a llamar el punto A. El punto A va a tener coordenadas 0, 0. ¿Ok? También vamos a marcar este, lo vamos a llamar punto B, va a tener coordenadas 1, 2. Y este lo vamos a llamar C. Este va a tener coordenadas 2, 4. Y vamos a llamar este D. Y este va a tener coordenadas 5, 5, 3. Es D, 5, 3. También vamos a aprovechar para marcar otros puntos. Por ejemplo, este lo vamos a llamar E. El punto E serían las coordenadas 2, 0. Y el punto F, que tendría coordenadas 5, 2. Creo que son todos los puntos que necesitamos. No, aquí también vamos a necesitar este. Lo vamos a llamar FG. Lo vamos a llamar G. Y el punto G tiene coordenadas 0, 0, 2. Ok, entonces para el inciso A tenemos que u de x es f de x por g de x. Si aplicamos la regla del producto, ya lo hicimos muchas veces anteriormente, se los digo a ustedes que lo calculen. Eso sería u' de x. ¿Quién sería? Sería f de x por g' de x. Sería u por la derivada de v más v por la derivada de u, pero si los acomodamos sería f' de x por g de x. ¿Ok? Entonces ya tenemos una expresión para u' de x. Necesitamos la derivada cerca del valor u, bueno, la derivada del valor 1 para u. En ese caso vamos a calcular la pendiente de la función f, o mejor dicho, vamos a calcular la pendiente del punto A, del punto AB. Con eso basta. Sería la misma que la pendiente,
pendiente del punto AC, pero vamos a calcular la pendiente del punto AB. En este caso, nos fijamos en los puntos A y B, ¿ok? Sería 2 menos 0. Si tomamos a B como el punto 2, sería 2 menos 0, 1 menos 0. Y esto es 2 sobre 1, esto es 2. Quiere decir que esa es la pendiente de, perdón, la derivada de f de x en el intervalo, vamos a escribir en el intervalo de 0 a 2. ¿Sí? Aunque calculamos la pendiente de A a B, realmente esa pendiente es la misma que de A a C, ¿ok? Ahora vamos a calcular ahora la pendiente del punto, perdón, la pendiente GE. Ahora vamos a considerar la función G. Los puntos G y E. Sería el 2, 0 y el 0, 2. Esto es 2 menos 0, tomando a G2 como el punto, a G como el punto 2. Y sería 0 menos 2. Eso sería menos. Esto sería 2 menos 2. Esto nos da menos 1. Y esa sería G' ¿en qué intervalo? Sería en el intervalo de 0. Perdón, sería de menos 2 a 2. Ok, toda la recta de acá hasta acá tiene la misma pendiente. Por eso, aunque yo lo haya tomado de G a E, repito, sería el mismo valor. Por eso escribo de menos 2 a 2 y no de 0 a 2. Quiere decir que, solo como una nota, el valor 1 está en ambos intervalos. Está en el 0, 2 y también está en el menos 2, 2. ¿Ok? Quiere decir pues que si calculamos u' de 1, ¿eso quién es? Sería f de x, o sea, f de 1 por g' de 1 más f' de 1 más, perdón, por g de 1, ¿ok? F de 1 sería 2, ¿sí? Si x es 1, y es 2 para f. Entonces esto es multiplicar 2. Ahora, por la derivada de g en 1, lo acabamos de calcular, dijimos que es menos 1 más la derivada de f en 1, dijimos que es 2 y g de 1. Cuando x es 1, la función g nos da 1. Y esto es 2 menos 2. Esto es 0. Quiere decir que u' de 1 es igual a 0.